Compré la casa de mis sueños en secreto. Una vecina me advirtió, hay extraños adentro. Revisé las cámaras, era la familia de mi hermano celebrando. Fue entonces cuando llamé a la policía. Mi nombre es Elara Thompson, y a los 34 años, finalmente compré la casa victoriana de mis sueños después de años de ahorrar cada centavo que ganaba como arquitecta. Se suponía que sería el momento más feliz de mi vida, hasta que mi vecina mayor, Inés, llamó a mi puerta con la inquietante noticia de que había extraños dentro de mi casa, que aún estaba vacía. Cuando revisé las cámaras de seguridad, me quedé impactada al ver a mi hermano, Héctor, y a su familia metiendo muebles y celebrando como si fueran los dueños del lugar. Lo que siguió fue una pesadilla de traición, que me obligó a llamar a la policía para denunciar a mi propia familia. Si estás viendo esto, por favor, dale a me gusta, suscríbete, y dime desde dónde me estás viendo antes de que te cuente cómo la casa de mis sueños se convirtió en una pesadilla familiar que nunca vi venir. Habiendo crecido en un pequeño apartamento en el centro de Chicago, siempre soñé con tener una gran casa con carácter e historia. De niña, me enamoré de la arquitectura victoriana. Después de ver una película antigua que mostraba una hermosa casa con torretas, con intrincadas carpinterías y vitrales, pasaba horas dibujando casas así, planeando mi futuro hogar hasta el más mínimo detalle. Esa pasión de la infancia me llevó directamente a la escuela de arquitectura, donde me especialicé en la renovación de edificios históricos. Mi hermano, Héctor, es 4 años menor que yo. Crecimos muy unidos a pesar de nuestras diferentes personalidades. Mientras yo era la seria y estudiosa que ahorraba su paga, Héctor era despreocupado y sociable, siempre viviendo el momento. Cuando se casó con Marisol hace 8 años, yo estaba encantada. Marisol parecía perfecta para él, pues anclaba su naturaleza impulsiva mientras apreciaba su espontaneidad. Pronto tuvieron gemelos, Alba y Darío, quienes se convirtieron en el centro de nuestras reuniones familiares. Adoraba ser su tía, mimándolos con regalos y juguetes de arquitectura con los que esperaba despertar en ellos la misma pasión que yo tenía. Después de graduarme como la mejor de mi clase, fui ascendiendo en una prestigiosa firma especializada en renovaciones históricas. Vivía de forma austera, compartiendo apartamentos con compañeros de piso y ahorrando todo el dinero posible para el fondo de la casa de mis sueños. Mientras mis amigos gastaban dinero en vacaciones de lujo y ropa de diseñador, yo invertía en mi futuro. A los 30, me había convertido en la socia más joven de mi firma, con una creciente reputación por dar nueva vida a edificios históricos mientras preservaba su carácter. El mercado inmobiliario en el distrito histórico que tenía en la mira era brutalmente competitivo. En 2 ocasiones, encontré casas perfectas solo para perderlas ante ofertas en efectivo por encima del precio de venta. La tercera vez, me superó un promotor que planeaba destripar el interior. Cada pérdida se sentía personal, como ver a otra persona reclamar lo que era mi derecho de nacimiento. Fue entonces cuando tomé la decisión de mantener mi próximo intento en completo secreto, sin decírselo a nadie, ni siquiera a Héctor o a mis padres. Quería evitar tanto la decepción si volvía a fallar, como los consejos bien intencionados pero no deseados de la familia. Cuando el anuncio de la casa Whitmore apareció en mi bandeja de entrada, supe de inmediato que era esa. Construida en 1892, era una victoriana de estilo Reina Ana con toda la carpintería original intacta, travesaños de vitrales y una habitación redonda en la torreta que sería una oficina perfecta en casa. Los dueños anteriores habían mantenido los elementos históricos mientras actualizaban las tuberías y los sistemas eléctricos. Necesitaba trabajo cosmético, pero la estructura era perfecta. La visité ese mismo día e hice una oferta 2 horas después, estirando mi presupuesto hasta el límite absoluto. Después de una tensa negociación y un proceso de inspección, cerré la compra de la casa en una lluviosa tarde de martes. En el momento en que el agente inmobiliario me entregó las llaves antiguas, con sus ornamentados llaveros de latón, sentí una oleada de logro como ninguna que hubiera experimentado en mi carrera. Esto no era solo una casa. Era la manifestación física de cada sacrificio y sueño que había alimentado desde la infancia. Esa primera noche, me senté sola en el suelo de madera del salón vacío, rodeada de techos altos de casi 4 metros y molduras de corona intrincadas. La luz se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones de tonos joya por el suelo. Imaginé organizar cenas de acción de gracias en el comedor formal, mañanas de Navidad junto a la chimenea de mármol original, y tardes de verano en el porche envolvente. Esta casa representaba no solo mis sueños pasados, sino mis futuros recuerdos.
Planeaba mudarme gradualmente durante el próximo mes mientras hacía algunas renovaciones menores. El dormitorio principal necesitaba papel tapiz nuevo, y quería restaurar la bañera con patas en el baño principal. Mis muebles de mi apartamento apenas llenarían las habitaciones delanteras, pero no tenía prisa. Quería encontrar las piezas perfectas que complementaran el carácter histórico. La mejor parte era planear cómo revelaría mi nuevo hogar a mi familia. Programé una cena para el fin de semana siguiente, con la intención de entregarles mapas que los llevaran a la casa para una fiesta sorpresa de inauguración. Imaginaba sus caras cuando se dieran cuenta de que había logrado el sueño de mi vida. Héctor se burlaría de mí por gastar finalmente mi dinero, mientras que mis padres sonreirían con orgullo. Sería perfecto. En esos primeros días como propietaria, flotaba por la vida en una nube de satisfacción. Si tan solo hubiera sabido cuán rápido esa alegría se convertiría en traición y desamor. Pero en ese momento, de pie en la habitación de la torreta, viendo el atardecer a través del ondulado vidrio antiguo, todo parecía posible. No tenía idea de que la hermosa casa por la que tanto había trabajado estaba a punto de convertirse en el campo de batalla del conflicto familiar más doloroso de mi vida. Con las llaves seguras en mi poder, comencé a visitar la casa todas las tardes después del trabajo y a pasar los fines de semana completos allí, tomando medidas cuidadosas de cada habitación y creando planes de renovación detallados. Quería respetar la integridad histórica mientras hacía que el espacio fuera funcional para la vida moderna. La cocina necesitaría la mayor parte del trabajo, pero estaba decidida a preservar la despensa del mayordomo con sus puertas de gabinete de vidrio originales. Mi primera prioridad era la seguridad. Aunque el vecindario se consideraba seguro, la casa estaría mayormente vacía durante algunas semanas, y yo quería tener tranquilidad. Instalé un sistema completo de cámaras, que cubría todas las entradas y los espacios interiores principales, con alertas enviadas directamente a mi teléfono. El técnico de instalación comentó sobre la hermosa artesanía de la casa mientras montaba cuidadosamente las cámaras para evitar dañar la carpintería histórica. En mi tercer día como propietaria, mientras medía las ventanas para cortinas a medida, oí un golpe en la puerta principal. En mi porche había una mujer pequeña con cabello plateado y ojos brillantes, sosteniendo una cesta cubierta con un paño a cuadros. «Hola, querida. Soy Inés Johnson, de la casa de al lado», dijo, extendiendo la cesta. «Quería darte la bienvenida a la calle Elmwood con unos muffins de arándanos caseros». Invité a Inés a tomar el té, agradecida por el gesto de vecindad. Había vivido en su casa durante 50 años y contaba historias fascinantes sobre la historia del barrio. Mientras nos sentábamos en mi comedor vacío usando cajas de mudanza como sillas improvisadas, mencionó casualmente algo que hizo que se me encogiera el estómago. «Qué bien que tu familia te esté ayudando a mudarte. Esos pequeños son adorables, corriendo por el jardín ayer por la tarde. Tu hermano parece muy manitas. Lo vi midiendo las ventanas de arriba. Casi me atraganto con el té». «Disculpa. ¿A qué familia te refieres?» Inés pareció confundida. «La familia que estuvo aquí ayer. Un hombre, una mujer y 2 niños. Creo que eran gemelos. Supuse que eran tus parientes ayudando con la mudanza». «Inés, todavía no le he contado a nadie de mi familia sobre la casa. Se supone que es una sorpresa el próximo fin de semana». Su frente se arrugó con preocupación. «Bueno, definitivamente había alguien aquí ayer alrededor de las 3. Lo recuerdo perfectamente porque estaba regando mis hortensias cuando llegaron». El hombre usó una llave para abrir la puerta principal. Un escalofrío me recorrió a pesar del cálido día de primavera. Le aseguré a Inés que debía haber algún malentendido. Quizás estaban en otra casa o fueron enviados por el agente inmobiliario para una inspección final. Pero mientras la acompañaba a la puerta, señaló directamente mi casa. «Fue definitivamente esta casa, querida. La niña estaba fascinada con los vitrales de tu entrada. Dijo que parecía un castillo de arcoíris». Después de que Inés se fue, revisé inmediatamente todas las puertas y ventanas, encontrando todo seguro. Luego revisé las grabaciones de las cámaras, pero como solo las había instalado la noche anterior, no había nada del periodo que Inés mencionó. Llamé a mi agente inmobiliario, quien confirmó que nadie había sido autorizado para entrar en la propiedad. Descarté el relato de Inés como la confusión de una vecina mayor, pero una semilla de inquietud había sido plantada. Esa noche en mi apartamento,
me encontré revisando repetidamente las transmisiones de las cámaras en mi teléfono, saltando con cada notificación, la mayoría de las cuales resultaron ser polillas revoloteando cerca de la luz del porche. El fin de semana siguiente, mientras pintaba el comedor, conocí a otro vecino, Rubén Phillips, que paseaba a su perro frente a la casa. Después de presentarme, mencionó casualmente: vi tus luces encendidas hasta tarde anoche. ¿Haciendo algún trabajo nocturno en la casa? ¿Las luces encendidas? ¿Estás seguro de que era esta casa? Positivo. Alrededor de las 11:30. Estaba paseando a Buddy aquí para su última salida y noté las luces de arriba. Yo no había estado en la casa la noche anterior, y el electricista de la renovación no estaba programado hasta la semana siguiente. Le di las gracias a Rubén e inmediatamente entré para revisar las grabaciones de las cámaras. Para mi confusión, no había ninguna grabación de la noche anterior. El sistema indicaba un problema de conectividad durante esas horas, que la compañía de seguridad atribuyó más tarde a una posible interferencia de Wi-Fi. Esa tarde, mientras me iba para volver a mi apartamento, mi teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara del salón. Me detuve a una cuadra de distancia y abrí la aplicación con manos temblorosas. La cámara mostraba una habitación vacía, aunque juraría que vi una sombra moverse por la pared del fondo justo cuando abrí la transmisión. Lo racionalicé como un truco de la luz o quizás los faros de un coche pasando por la ventana. Pero mientras conducía a casa, las palabras de Inés seguían resonando en mi mente. Una familia con gemelos usando una llave. La única familia que conocía con gemelos era la de Héctor y Marisol. Pero eso era imposible. Ni siquiera sabían de la casa, ¿o sí? Llamé a Héctor esa noche de manera casual, preguntándole por sus planes para el fin de semana sin mencionar la casa. Sonaba normal, hablando de llevar a los niños a un partido de béisbol. Casi me convencí de que estaba siendo paranoica hasta que hizo una pregunta extraña justo antes de colgar. ¿Y bien, alguna gran noticia que quieras compartir, hermanita? ¿Alguna novedad en tu vida? Había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Antes de que pudiera responder, añadió rápidamente: solo para saber cómo estás. ¿Has estado muy ocupada últimamente? Murmuré algo sobre el trabajo y terminé la llamada, con la mente a toda velocidad. Podría ser una pregunta inocente, pero combinada con el avistamiento de Inés y las luces misteriosas, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Poco sabía yo que mis sospechas estaban a punto de ser dramáticamente confirmadas. El lunes por la mañana comenzó como cualquier otro día de trabajo, con reuniones con clientes y revisiones de proyectos llenando mi agenda. Alrededor de las 11, mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente con alertas de movimiento de varias cámaras de la casa. Inicialmente, silencié las notificaciones, asumiendo que era el equipo de pintura que había programado. Pero cuando las alertas continuaron durante más de una hora, finalmente me excusé de una reunión para revisar las grabaciones. Lo que vi me heló la sangre. La cámara del salón mostraba a Héctor cargando una caja pesada por la puerta principal. Detrás de él, Marisol dirigía a unos mozos de mudanza que traían muebles que yo no reconocía. En la transmisión de la cocina, podía ver a Alba y Darío corriendo emocionados por la casa, abriendo gabinetes y armarios. No estaban solo de visita, estaban metiendo cosas. Observé con incredulidad atónita mientras Héctor señalaba por el comedor, aparentemente dando instrucciones sobre la colocación de los muebles. Marisol sostenía muestras de tela contra la pared que acababa de pintar, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Los gemelos saltaban sobre un colchón de aire en lo que debería haber sido mi futuro cuarto de invitados. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en traición. ¿Cómo sabían siquiera de la casa? ¿Cómo consiguieron una llave? Y lo más importante, ¿por qué actuaban como si fueran los dueños de mi casa de ensueño? Llamé a Héctor de inmediato, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intenté con Marisol con el mismo resultado. Con cada tono sin respuesta, mi ansiedad se convirtió en ira. Le envié un mensaje de texto a Héctor: sé que estás en mi casa. ¿Qué estás haciendo? Sin respuesta. Incapaz de concentrarme en otra cosa, le dije a mi equipo que tenía una emergencia familiar y conduje directamente a la casa, con los nudillos blancos sobre el volante. El viaje de 20 minutos se sintió como horas mientras los escenarios corrían por mi mente. ¿Era esto una especie de sorpresa elaborada?
¿Había habido un terrible malentendido con el agente inmobiliario? ¿O estaba a punto de enfrentarme a algo mucho peor? Al girar en la calle Elmwood, se me cayó el alma a los pies al ver el todoterreno de Héctor aparcado en mi entrada junto a un camión de mudanzas alquilado. Había cajas apiladas en el porche etiquetadas con la pulcra caligrafía de Marisol: cocina, habitación de los niños, dormitorio principal. Dormitorio principal. Mi dormitorio principal. Aparqué en la calle y me acerqué a mi propia puerta principal, sintiéndome como una intrusa. A través del vitral, podía ver formas moviéndose dentro. Usé mi llave y abrí la puerta para encontrar a Héctor dirigiendo a dos mozos que llevaban un sofá hacia el salón. Todos se quedaron helados al verme. La expresión de Héctor cambió rápidamente de sorpresa a culpa y a una sonrisa poco convincente. ¿Elara? Que pronto llegas. Queríamos tener más cosas listas antes de que vinieras. Su voz era demasiado alegre, con un toque de nerviosismo que reconocí de nuestra infancia cuando lo pillaban en una mentira. ¿Pronto para qué, exactamente?, pregunté, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. ¿Qué estáis haciendo en mi casa, Héctor? ¿Cómo os enterasteis siquiera? Marisol apareció desde la cocina, sonrojándose al verme. Elara, se suponía que era una sorpresa. Una sorpresa, repetí, mirando fijamente las cajas etiquetadas con sus nombres. ¿Estáis metiendo vuestras cosas en mi casa como una sorpresa? Héctor se adelantó, me rodeó los hombros con su brazo y me apartó de los mozos. Hablemos en privado, dijo, dirigiéndome hacia la habitación de la torreta, mi futura oficina que ahora contenía los juguetes de sus hijos esparcidos por el suelo. Una vez que estuvimos solos, Héctor se lanzó a una explicación que se volvía menos coherente cuanto más hablaba. Queríamos ayudarte a mudarte, dejar todo listo antes de tu día oficial de mudanza. Javier, del banco, mencionó que habías cerrado la compra, y pensamos en sorprenderte preparándola. ¿Javier te habló de mi casa? El oficial de hipotecas era un amigo en común, pero que compartiera mi información financiera privada era tanto poco profesional como hiriente. Solo lo mencionó de pasada, sabiendo cuánto has deseado una victoriana. Pensamos en ayudar a decorar, quizás quedarnos unas noches para ayudar con las renovaciones. Héctor no me miraba a los ojos mientras hablaba. Eso no explica por qué tenéis cajas etiquetadas como dormitorio principal, ni por qué estáis metiendo muebles que nunca he visto. Crucé los brazos, esperando la verdad. Marisol se unió a nosotros, retorciéndose las manos. Íbamos a contártelo en la cena del próximo fin de semana. Pensamos que quizás podríamos compartir la casa, solo temporalmente. Hemos estado teniendo algunos problemas financieros, y cuando oímos hablar de este lugar con todas estas habitaciones. Compartir, interrumpí. Esta es mi casa. No la compré para compartir. Solo por unos meses, añadió Héctor rápidamente, hasta que nos recuperemos. A los niños ya les encanta este lugar. Contribuiríamos a la hipoteca, por supuesto. Sentí que estaba en una extraña realidad alternativa. Habéis estado viniendo aquí a mis espaldas, usando una llave que no os di, haciendo planes para vivir en mi casa sin siquiera preguntarme, y pensabais que esto estaba bien. La expresión de Héctor se endureció ligeramente. Siempre has dicho que la familia ayuda a la familia. Tienes esta casa enorme para ti sola. ¿Qué problema hay si usamos un par de habitaciones? Ni siquiera estás aquí nunca. Me quedé sin palabras. El derecho que se atribuía en su voz era algo que nunca antes había oído de mi hermano. Mientras miraba a mi alrededor, a sus pertenencias infiltrándose ya en la casa de mis sueños, me di cuenta de que esto no era un malentendido. Era un plan calculado, ejecutado a mis espaldas, contando con mi incapacidad para rechazar a la familia una vez que se hubieran instalado en mi espacio. Lo que aún no sabía era que esta intrusión era solo el principio. El verdadero alcance de su engaño y hasta dónde llegarían para reclamar lo que era mío resultaría mucho más perturbador de lo que podría haber imaginado. A pesar de mi conmoción y mi ira, logré mantener la compostura. Mientras Héctor y Marisol continuaban con sus explicaciones, yo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas aclaratorias como si estuviera entrevistando a un cliente difícil. Por dentro, estaba furiosa, pero necesitaba más información antes de decidir cómo proceder. Dejadme ayudar a los mozos con el resto de las cajas, ofrecí, con una voz artificialmente ligera.
Me gustaría ver qué más habéis traído. Héctor pareció aliviado por mi aparente aceptación, sin notar la fría determinación en mis ojos. Mientras ellos volvían a dirigir a los mozos, yo exploré sistemáticamente la casa, haciendo un inventario de su invasión. Se habían apoderado de 3 dormitorios en la planta de arriba, incluida la suite principal, donde un colchón de aire ya contenía sus maletas. Los gemelos tenían libros para colorear esparcidos por el asiento de la ventana en lo que yo había planeado como mi rincón de lectura. Era como si hubieran trazado mentalmente su territorio en mi hogar. En el comedor, descubrí cajas de mudanza apiladas en una esquina. Una estaba parcialmente abierta, revelando fotos familiares enmarcadas y los trofeos de golf de Héctor, cosas que no se empacan para una estancia temporal. Revisé casualmente otra caja cuando nadie miraba y encontré su certificado de matrimonio y los certificados de nacimiento de los gemelos. Eran documentos esenciales que la gente solo mueve cuando se traslada permanentemente. Con mis sospechas creciendo, me excusé para usar el baño, eligiendo deliberadamente el que estaba junto a la improvisada oficina de Héctor, donde había instalado un escritorio. Sobre su escritorio había un portafolio de cuero dejado abierto descuidadamente. Dentro había extractos bancarios que mostraban múltiples cargos por sobregiro, avisos de cobro por deudas de tarjetas de crédito, y lo más alarmante, una advertencia de ejecución hipotecaria de su casa actual. No estaban solo teniendo algunos problemas financieros, como había dicho Marisol, estaban a punto de perderlo todo. Cuando volví abajo, escuché a Héctor hablando por teléfono en la cocina, con la voz baja pero clara a través del conducto de calefacción de la vieja casa. Sí, ya nos estamos mudando hoy. No, a ella no le importa. Está bien, decía. Los niños ya han elegido sus habitaciones. Estaremos completamente instalados para el fin de semana. Ya no hay que preocuparse por la otra casa. Este lugar es mucho mejor de todos modos. Mis manos temblaron de ira cuando entré en la cocina, lo que hizo que Héctor terminara rápidamente su llamada. Su expresión de culpabilidad confirmó lo que ya había deducido. Nunca hubo intención de un acuerdo temporal. Planeaban mudarse permanentemente, contando con mi incapacidad para echar a la familia una vez que estuvieran establecidos. Héctor, dije con calma, necesitamos hablar sobre la situación real aquí. Encontré el aviso de ejecución hipotecaria. Su rostro se desencajó y luego se endureció. ¿Estuviste husmeando en nuestras cosas? En mi casa, donde trajisteis vuestras cosas sin mi permiso, respondí. Marisol entró de inmediato, sintiendo la tensión. ¿Qué está pasando? El Ara sabe lo de la ejecución hipotecaria, dijo Héctor secamente. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, ya fueran genuinas o estratégicas, ya no podía decirlo. Íbamos a contártelo todo en la cena. Solo necesitábamos instalarnos primero. Contádmelo todo ahora, exigí. Durante la siguiente hora, surgió toda la historia. El negocio inmobiliario de Héctor había estado fracasando durante meses. Había hecho inversiones arriesgadas que salieron mal, agotando sus ahorros. Habían estado viviendo de tarjetas de crédito mientras mantenían las apariencias. La ejecución hipotecaria estaba programada para el mes siguiente, y no tenían a dónde ir. Cuando Javier mencionó tu nueva casa, pareció cosa del destino, explicó Héctor. Siempre decías que querías una casa grande para llenarla de familia. Pensamos que esto podría funcionar para todos. ¿Engañándome? ¿Mudándoos sin preguntar? Así no es como la familia ayuda a la familia, Héctor. Sabíamos que acabarías diciendo que sí, argumentó. Esto solo aceleró el proceso. ¿Y si hubiera dicho que no? Héctor y Marisol intercambiaron miradas que me helaron. Nunca habían considerado que me negaría. La suposición arrogante de que mi casa, mi sueño, mis años de ahorro y sacrificio estarían disponibles para sacarlos de sus errores financieros era impresionante. Mirad, dije finalmente, entiendo que estáis en una situación difícil, pero esta casa es mía. Trabajé por ella. La planeé. Me la gané. Lo sabemos, dijo Marisol rápidamente. No estamos tratando de quitártela. Entonces, ¿qué estáis tratando de hacer exactamente? Después de más discusión, llegamos a lo que pensé que era un entendimiento. Podían quedarse un máximo de 2 semanas, usando solo el dormitorio y el baño de invitados mientras buscaban arreglos alternativos.
Acordaron volver a meter la mayoría de sus cosas en el camión de mudanzas y mantener su presencia en mi casa al mínimo. Dejé claro que esta era una medida de emergencia temporal, no un nuevo acuerdo de convivencia. Mientras me agradecían profusamente mi generosidad, quise creer que este incómodo capítulo pronto terminaría. Pero mientras veía a Héctor dar instrucciones a los mozos para que dejaran ciertas piezas de mobiliario a pesar de nuestro acuerdo, sentí que este conflicto estaba lejos de resolverse. Esa noche, me quedé en mi nueva casa por primera vez, durmiendo en el dormitorio más pequeño ya que Héctor y Marisol ya se habían instalado en el principal. Mientras yacía despierta escuchando los crujidos desconocidos de mi casa histórica mezclados con los sonidos de la familia de Héctor en las habitaciones contiguas, no pude evitar la sensación de que acababa de cometer un terrible error. La casa que se suponía que representaba mi independencia y mis logros ahora se sentía como un territorio en disputa, y la batalla apenas había comenzado. Los primeros días de nuestro acuerdo temporal fueron una clase magistral de agresión pasiva. A pesar de nuestro pacto, Héctor y Marisol no mostraron signos de buscar casa o prepararse para irse. En cambio, se acomodaron más profundamente, expandiendo gradualmente su presencia por toda la casa. Al tercer día, Marisol había reorganizado los armarios de mi cocina, explicando dulcemente que eran más funcional de esta manera. Los juguetes de sus hijos migraron desde la habitación de invitados designada a cada rincón de la casa. Héctor instaló su portátil de trabajo permanentemente en la mesa del comedor, alegando que la luz era mejor allí que en la habitación de invitados. Traté de mantener los límites con recordatorios amables. Recordad, acordamos que solo usaríais los espacios de invitados, decía, solo para recibir respuestas como, oh, no ocupamos mucho espacio, o, los niños necesitan espacio para jugar. Una semana después de nuestro acuerdo, volví del trabajo y encontré a Marisol colgando fotos familiares en el pasillo, taladrando directamente en mi revestimiento de madera cuidadosamente restaurado. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, horrorizada por el daño a la carpintería original. Haciendo que se sienta más como un hogar, respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. Este pasillo estaba tan vacío. Está vacío porque aún no he decorado, expliqué, tratando de mantener mi voz nivelada. Y esos agujeros serán caros de reparar adecuadamente. Marisol pareció herida. Pensé que apreciarías tener fotos familiares colgadas. Al fin y al cabo, todos vivimos aquí ahora. Su elección de palabras, vivimos aquí ahora, como si su presencia fuera permanente, hizo sonar las alarmas. Esa misma noche, descubrí que habían dado mi dirección a la escuela de sus hijos para la correspondencia oficial. Cuando confronté a Héctor, se encogió de hombros. Es más fácil así hasta que resolvamos las cosas. El plazo de 2 semanas llegó y se fue sin mención de su partida. Cuando lo saqué a colación, Héctor se puso a la defensiva. Estamos buscando, Elara, pero el mercado de alquiler está difícil ahora mismo. Tú tienes todo este espacio. ¿Por qué eres tan rígida? Sus palabras me dolieron, haciéndome dudar si estaba siendo irrazonable. ¿Estaba siendo egoísta por querer mi propia casa para mí sola? La culpa me impidió hacer cumplir el plazo, exactamente como ellos habían contado. Las cosas se agravaron cuando descubrí que habían cambiado el código de la caja de seguridad de las llaves sin decírmelo. Cuando le pedí el nuevo código, Héctor fue evasivo. ¿Para qué lo necesitas? Siempre estamos aquí para abrirte. ¿Abrirme en mi propia casa? Lo absurdo de su declaración me dejó sin palabras. Restablecí el código yo misma, solo para encontrarlo cambiado de nuevo 2 días después. Era algo pequeño, pero representaba un patrón más grande de ellos afirmando gradualmente el control sobre mi propiedad. La situación con los vecinos también se volvió incómoda. Cuando Inés pasó con más muffins, Marisol la saludó como la señora de la casa, refiriéndose a nuestros planes de renovación y nuestra victoriana. Más tarde, Inés me preguntó en privado si le había vendido acciones de la casa a mi hermano, ya que esa era la impresión que Héctor le había dado cuando charlaron por encima de la valla. Comencé a documentarlo todo, guardando mensajes de texto, tomando fotos de su invasión y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mi amiga abogada me aconsejó que, aunque no tenían ningún derecho legal sobre mi propiedad, si establecían residencia recibiendo correo y viviendo allí continuamente, desalojarlos podría complicarse. A las 3 semanas de su estancia, llegué a casa temprano del trabajo y encontré a Héctor organizando una barbacoa en mi patio trasero.
6 de sus amigos holgazaneaban en muebles de patio recién comprados que nunca había visto, bebiendo cerveza y poniendo música a todo volumen. «Bienvenida a casa», gritó Héctor alegremente. «Únete a nosotros». Los chicos querían ver el nuevo lugar. «¿Vuestro nuevo lugar?», me preguntó uno de sus amigos. Héctor dijo que lo comprasteis juntos. Movimiento inteligente, ser copropietarios en este mercado. Me quedé helada, mirando a Héctor, cuya sonrisa nunca flaqueó, aunque sus ojos me advirtieron que no lo contradijera delante de sus amigos. Más tarde, cuando sus amigos se fueron, lo confronté en la cocina. «Le dijiste a la gente que somos copropietarios de esta casa, Héctor». «Eso es mentira. Yo soy la dueña de esta casa, solo yo». «Estaba simplificando», dijo con desdén. «La gente no necesita saber nuestros acuerdos financieros personales». «No hay ningún acuerdo financiero, nuestro», insistí. «Esta es mi casa en la que te estoy permitiendo quedarte temporalmente como un favor». La expresión de Héctor se oscureció. «¿Un favor? Somos familia, Elara. La familia se apoya. Yo haría lo mismo por ti». «¿Lo harías? Si me mudara a tu casa sin permiso y empezara a apoderarme de ella». «Eso es diferente», espetó. «¿Cómo? ¿Cómo es diferente? ¿Por qué no tienes hijos? No necesitas todo el espacio. Estás siendo egoísta, aferrándote a habitaciones que ni siquiera usas cuando no tenemos a dónde ir». Su arrebato me dejó en silencio. En ese momento, vi claramente cómo me veía, no como una persona con sueños y derechos sobre su propia propiedad, sino como una mujer soltera cuyo espacio y recursos deberían estar naturalmente disponibles para las necesidades más legítimas de su familia. El punto de ruptura final llegó cuando encontré correo en la mesa de la entrada dirigido a Héctor Thompson, propietario en mi dirección. Dentro había papeles de su banco reconociendo su cambio de dirección, lo más alarmante, un documento que Héctor había estado preparando reclamando una participación en la propiedad de mi casa basada en un supuesto acuerdo verbal y sus contribuciones a la propiedad. El documento no estaba presentado, pero su existencia revelaba sus verdaderas intenciones. No planeaba irse. Planeaba tomar lo que era mío a través de maniobras legales y manipulación. Esto ya no se trataba de que la familia ayudara a la familia en un mal momento. Se trataba de un robo disfrazado de obligación familiar. Mientras sostenía los papeles en mis manos temblorosas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Familia o no, no podía permitir que esto continuara. Era hora de reclamar mi hogar, sin importar el costo personal. La mañana después de descubrir los documentos de reclamación de propiedad de Héctor, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y contacté a un abogado inmobiliario. Le envié todas las pruebas que había recopilado, fotos de su toma de posesión gradual, mensajes de texto que mostraban nuestro acuerdo original de 2 semanas y el documento de reclamación de propiedad sin presentar. El abogado confirmó mis peores temores: si no actuaba con decisión, Héctor podría establecer derechos de inquilino, haciendo necesario un desalojo formal. Armada con un aviso legal que el abogado me ayudó a redactar, regresé a casa esa tarde, resuelta a poner fin a esta situación. Encontré a Héctor y Marisol en la cocina discutiendo los colores de pintura para el salón como si fueran los dueños del lugar. Su arrogancia casual fortaleció mi determinación. «Tenemos que hablar», dije, colocando el aviso formal sobre el mostrador. «Esto ha ido demasiado lejos. Tenéis 7 días para encontrar una vivienda alternativa y retirar vuestras pertenencias». Héctor apenas miró el papel. «Vamos, Elara. Ya hemos hablado de esto. Todavía estamos buscando un lugar». «No, no lo estáis», dije con firmeza. «Estáis redecorando. Estáis cambiando cerraduras. Le estáis diciendo a la gente que somos copropietarios de mi casa. Estáis preparando documentos legales reclamando una participación en la propiedad». Levantó la cabeza bruscamente ante la última parte. «¿Revisaste mis papeles?» «En mi casa, Héctor, encontré el documento que estás preparando para intentar robarme mi hogar». Marisol pareció genuinamente sorprendida. «Héctor, ¿de qué está hablando?» «No es robar», argumentó él, ignorando la pregunta de su esposa. «Estoy protegiendo a nuestra familia. Hemos invertido dinero en este lugar. Lo hemos mejorado.
Habéis hecho agujeros en carpintería histórica y cambiado cerraduras sin permiso, repliqué. Y cualquier dinero que hayáis gastado no fue solicitado ni acordado por mí, la dueña real. Tuvimos un acuerdo verbal, insistió. No, no lo tuvimos. Tuvimos un acuerdo de emergencia de 2 semanas que habéis manipulado durante casi un mes. Y ahora me entero de que estáis intentando reclamar la propiedad legal. Se acaba ahora. El rostro de Héctor se ensombreció con una ira que rara vez había visto. ¿Pondrías a tu propia familia en la calle? Donde se supone que duerman mis hijos, él hará. Eso es algo que tú debes resolver como su padre, dije, manteniéndome firme a pesar de la culpa que sus palabras provocaban. Tenéis muchas opciones, Héctor, amigos, alquileres a corto plazo, hoteles de larga estancia. Tu mala planificación ya no constituye una emergencia por mi parte, no cuando estás tratando activamente de aprovecharte de mí. ¿Aprovecharme?, se burló. Somos familia. La familia comparte. La familia se ayuda. Esto no es ayuda, es explotación, dije en voz baja. Y se acaba ahora. 7 días, Héctor. Agarró el aviso y lo partió por la mitad. No nos vamos a ninguna parte. Intenta echarnos, y me aseguraré de que todos en la familia sepan cómo echaste a unos niños de su casa. ¿Cómo se sentirán mamá y papá al respecto? Su amenaza dio en el blanco. Nuestros padres estarían devastados por este conflicto, potencialmente obligados a tomar partido. Pero no podía retroceder ahora. Siento que hayas elegido este camino, dije, con la voz firme a pesar de mi corazón roto. Pero esta es mi casa. He trabajado toda mi vida por ella. No dejaré que me la quites. Cuando me di la vuelta para salir de la cocina, el temperamento de Héctor explotó. Golpeó el mostrador con el puño y luego barrió un juego de botes de vidrio antiguos al suelo, donde se hicieron añicos. Esto no ha terminado, gritó. ¿Crees que puedes echarnos así como así? También tenemos derechos. Héctor, suplicó Marisol, asustada por su arrebato. No, estoy harto de su actitud de superioridad moral, continuó, con la voz cada vez más alta. La señorita perfecta con su gran casa elegante, demasiado egoísta para ayudar a su propia familia. ¿Sabes qué? Necesitamos esta casa más que tú. ¿Para qué necesita una mujer soltera 4 dormitorios de todos modos? Mientras su diatriba continuaba, agarró un pequeño pomo de puerta decorativo de latón de una mesa auxiliar, una pieza vintage que había comprado para la restauración. Antes de que pudiera detenerlo, lo arrojó contra la pared, donde dejó una profunda mella en el yeso antes de golpear y agrietar una sección de la moldura de corona original. Los gemelos aparecieron en la puerta, con los ojos muy abiertos y asustados por el alboroto. Al verlos, Héctor pareció darse cuenta de lo fuera de control que se había puesto. Respiró hondo y su voz bajó a un silencio amenazador. No nos vamos. Acostúmbrate. En ese momento, ya no reconocí a mi hermano. La persona que estaba ante mí era un extraño, uno que destruiría tanto mi propiedad como nuestra relación para conseguir lo que quería. Me sentí físicamente insegura en mi propia casa. Voy a llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. No te atreverías, desafió Héctor. Mírame. Marqué el 911, mi mano temblaba pero mi voz era clara mientras le explicaba la situación al operador. Héctor se abalanzó sobre el teléfono, pero Marisol lo detuvo, susurrándole urgentemente al oído. Los 20 minutos que tardó la policía en llegar fueron los más largos de mi vida. Permanecimos en un tenso silencio, Marisol llevando a los niños arriba mientras Héctor caminaba de un lado a otro por el salón, intentando ocasionalmente convencerme de que colgara. No harán nada, insistió. Somos residentes aquí. No, sois invitados no deseados que se han quedado más de la cuenta y ahora me están amenazando, respondí, quedándome cerca de la puerta principal, con las llaves en la mano, por si necesitaba salir rápidamente. Cuando llegaron 2 oficiales, les mostré mi escritura, les expliqué la situación y les presenté copias de mis pruebas, incluido el aviso de desalojo roto. Héctor intentó argumentar que habían establecido residencia y no podían ser desalojados sin un proceso formal. Ella nos invitó a vivir aquí, insistió. Hemos estado recibiendo correo. Tenemos bienes personales aquí.
Un oficial se llevó a Héctor a un lado mientras el otro hablaba conmigo en privado, preguntándome si me sentía físicamente amenazada y revisando mi documentación. Después de consultarse entre ellos, el oficial superior se dirigió a ambos. Señora, la escritura de la propiedad muestra claramente que usted es la única propietaria, me dijo, y luego se volvió hacia Héctor. Señor, aunque existen procesos para los desalojos de inquilinos, esto no parece ser una situación de arrendador-inquilino. No hay contrato de arrendamiento, ni pagos de alquiler, y la propietaria ha proporcionado pruebas de que se trataba de un acuerdo breve y temporal. Somos familia, argumentó Héctor. Tuvimos un acuerdo verbal, que ella ahora ha terminado verbalmente, respondió el oficial con firmeza. En este punto, ustedes están permaneciendo en esta residencia en contra de los deseos de la propietaria. Eso constituye allanamiento de morada. La palabra allanamiento quedó flotando en el aire, con su innegable peso legal. El oficial continuó, vamos a emitirles una advertencia formal de allanamiento. Tienen 48 horas para retirarse ustedes y sus pertenencias esenciales de las instalaciones. Pueden coordinar para recoger el resto de sus bienes en una fecha posterior con el permiso de la propietaria y, si es necesario, con escolta policial. ¿48 horas? No es tiempo suficiente para encontrar vivienda, protestó Héctor. Es más generoso que el desalojo inmediato que podríamos hacer cumplir, respondió el oficial con calma. Le sugiero que utilice este tiempo sabiamente para asegurar un alojamiento alternativo. Mientras la policía emitía la advertencia formal, la ira de Héctor dio paso a un frío silencio. Marisol bajó las escaleras, con el rostro surcado de lágrimas, para recibir las mismas instrucciones. Los oficiales me aseguraron que harían un seguimiento en 2 días y me aconsejaron que me quedara en otro lugar si no me sentía segura. Una vez que la policía se fue, la casa cayó en un pesado silencio, roto solo por las preguntas ahogadas de los gemelos desde arriba. Héctor finalmente habló, con la voz tensa por la rabia contenida. Espero que estés contenta ahora. Acabas de destruir a esta familia. La ironía de su declaración podría haberme hecho reír si la situación no fuera tan dolorosa. No, Héctor. Eso lo hiciste tú cuando intentaste tomar lo que no era tuyo. Mientras hacía una maleta para pasar la noche con una amiga, dejándolos para que comenzaran a empacar, no sentí ningún triunfo, solo una profunda tristeza. Al proteger la casa de mis sueños, había perdido al hermano que creía conocer. Pero por doloroso que fuera, sabía que había hecho lo correcto. Algunas fronteras, una vez cruzadas, nunca pueden restaurarse sin consecuencias. Esta era una de ellas. Las 48 horas que siguieron a la intervención policial fueron de las más agotadoras emocionalmente de mi vida. Siguiendo el consejo de mi abogado y los oficiales, me quedé con mi colega, Clara, y solo volví a la casa cuando la policía realizó su visita de seguimiento. Fieles a su palabra, Héctor y Marisol se habían ido junto con la mayoría de sus pertenencias esenciales para la fecha límite. La casa mostraba las cicatrices físicas de su apresurada partida, paredes rozadas por donde se habían arrastrado los muebles, agujeros de clavos de fotos quitadas a toda prisa y, por supuesto, la moldura de corona dañada por el arrebato de Héctor. Cuando caminé por mi casa vacía después de que se fueran, el silencio se sintió a la vez pacífico y doloroso. Había recuperado mi espacio pero perdido mi relación con mi hermano en el proceso. Un animal de peluche olvidado en el cuarto de invitados me hizo llorar. Los gemelos eran inocentes en todo esto, y lamenté el daño a mi relación con ellos también. Los días se convirtieron en semanas mientras comenzaba el proceso de hacer verdaderamente mía la casa. Contraté a especialistas en restauración histórica para reparar la carpintería y el yeso dañados. Cambié todas las cerraduras y los códigos de seguridad, y reforcé las ventanas con elementos de seguridad adicionales. Sin embargo, la seguridad física fue más fácil de establecer que la seguridad emocional. Durante semanas, cada notificación de mis cámaras de seguridad hacía que mi corazón se acelerara, temiendo que Héctor pudiera regresar con más exigencias o amenazas. Las consecuencias familiares fueron inmediatas e intensas. Héctor, en efecto, les había contado a nuestros padres su versión de los hechos, pintándome como la hermana desalmada que había echado a su familia a la calle. Fueron necesarias horas de dolorosas conversaciones, con documentación en mano, para ayudarles a comprender toda la verdad de lo que había sucedido. Nunca quise nada de esto, le expliqué a mi madre entre lágrimas, mientras tomábamos un café en mi casa recién asegurada.
Les habría ayudado a encontrar un nuevo lugar, les habría prestado dinero para un depósito, cualquier cosa razonable. Pero intentaron quitarme mi casa, mamá. Mintieron a todo el mundo diciendo que eran dueños. Poco a poco, mis padres llegaron a entender, aunque seguían desconsolados por la brecha entre sus hijos. Hiciste lo que tenías que hacer, reconoció finalmente mi padre. Héctor se equivocó. Pero sigue siendo tu hermano. La reconciliación no sería rápida ni fácil. Héctor y Marisol encontraron un apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad y se negaron a tener contacto conmigo durante meses. Nuestras reuniones familiares se convirtieron en eventos tensos en los que nos evitábamos o nos tratábamos con una cortesía fría y formal que era casi peor que la hostilidad abierta. El apoyo más inesperado vino de mis vecinos, particularmente de Inés, que había sido testigo de gran parte del conflicto. Comenzó a invitarme a tomar el té semanalmente, compartiendo la sabiduría de sus propios conflictos familiares a lo largo de los años. Las casas tienen una forma de sacar lo peor de las familias, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi porche recién amueblado. Mi propia hermana no me habló durante 5 años después de que nuestros padres me dejaran su casa a mí en lugar de dividirla. ¿Llegasteis a reconciliaros?, pregunté. Con el tiempo. El tiempo tiene una forma de curar incluso las heridas más profundas si dejas la puerta abierta, aunque sea una rendija. Siguiendo el consejo de Inés, comencé a dejar esa puerta metafórica entreabierta. Para el cumpleaños de los gemelos, envié regalos cuidadosamente elegidos con una nota amable. En Navidad, envié tarjetas sin esperar respuesta, pequeños gestos que decían, cuando estés listo, aquí estoy. El primer avance llegó 6 meses después de la confrontación, cuando Alba, la hija de Héctor, me llamó desde el teléfono de su padre. Tía Elara, te echo de menos. ¿Puedo visitar tu casa bonita otra vez? Esa simple petición de una niña inocente inició un lento proceso de sanación. Héctor aceptó a regañadientes traer a los gemelos para visitas ocasionales supervisadas. Nuestras interacciones fueron rígidas y mínimas al principio, pero por el bien de los niños, mantuvimos una civilidad básica. La casa que había sido la fuente de nuestro conflicto se convirtió gradualmente en terreno neutral. A los gemelos les encantaba explorar la habitación de la torreta, ahora debidamente amueblada como mi oficina en casa. Me aseguré de que sus visitas estuvieran llenas de recuerdos positivos, hornear galletas en la cocina restaurada, leer cuentos en los asientos de las ventanas y plantar flores en el jardín. Casi un año después de haber llamado a la policía, Héctor llegó solo para una de estas visitas, llegando temprano antes que Marisol y los niños. ¿Podemos hablar?, preguntó, de pie torpemente en mi porche. Durante un café en el comedor, ofreció lo que podría haber sido lo más parecido a una disculpa que su orgullo le permitiría. Estaba en un mal momento el año pasado, dijo, mirando su taza. El negocio fracasando, la ejecución hipotecaria, sentir que le había fallado a mi familia. Cuando vi esta casa, algo simplemente se rompió en mí. Si tú tenías esto, ¿por qué no podía yo proveer lo mismo? No era justo. La vida rara vez lo es, respondí. Pero lo que hiciste tampoco fue justo, Héctor. Lo sé. Levantó la vista entonces, encontrándose con mis ojos por primera vez en meses. No habría seguido adelante con la reclamación de propiedad. Solo estaba asustado y desesperado. No sabía si creerle, pero reconocí la rama de olivo por lo que era. No podemos volver a como eran las cosas, dije honestamente. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Con límites. Límites, repitió, asintiendo lentamente. Creo que puedo respetarlos ahora. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma, pero con el tiempo, evolucionó hacia algo más maduro, construido sobre un respeto ganado con esfuerzo en lugar de un derecho asumido. Héctor y Marisol finalmente compraron una casa modesta dentro de sus posibilidades, y asistí a su fiesta de inauguración con un regalo sincero y buenos deseos. En cuanto a la casa victoriana de mis sueños, finalmente se convirtió en el santuario que siempre había imaginado. Cada habitación que terminaba, cada detalle que restauraba, representaba no solo mi visión original, sino mi fuerza para defender lo que me importaba. La casa se erigía como un testimonio tanto de mis logros profesionales como de mi crecimiento personal. Un año exacto después de haber recibido las llaves por primera vez, organicé una fiesta de inauguración en condiciones. Amigos, colegas, vecinos y, sí, familia,
incluidos Héctor y sus hijos, se reunieron para celebrar. Mientras miraba los rostros alegres en mis habitaciones bellamente restauradas, me di cuenta de que una casa es más que paredes y madera. Es un espacio para crear recuerdos, para albergar tanto celebraciones como conversaciones difíciles, para crecer y sanar. Inés levantó su copa en un brindis, por el Ara, que no solo restauró esta hermosa casa antigua, sino que nos enseñó a todos algo sobre defender lo que es tuyo. Pensé en cuanto había aprendido a través de este doloroso viaje, que el apoyo familiar nunca debe requerir el autosacrificio. Que el verdadero amor no quita, respeta. Que los límites no son egoístas, son necesarios. Y lo más importante, que recuperar tu poder a veces significa estar dispuesto a luchar por lo que te has ganado, incluso cuando te rompe el corazón hacerlo. La casa victoriana con la que había soñado desde la infancia se había convertido en mi hogar, pero no de la manera que había imaginado. Su historia ahora incluía conflicto y reconciliación, pérdida y renovación. Al mantenerme firme contra aquellos que querían quitármela, había reclamado más que solo una propiedad. Había reclamado mi derecho a definir mi propia vida en mis propios términos. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Héctor se me acercó una última vez. «Has hecho un trabajo increíble con el lugar», dijo, con genuina admiración en su voz. «Realmente es perfecto para ti». «Gracias», respondí, las palabras cargadas con el peso de nuestra historia compartida y nuestro tentativo nuevo comienzo. Hay sueños por los que vale la pena luchar, incluso cuando la batalla no es la que esperabas. La casa de mis sueños me había enseñado esa lección de la manera más dura posible. Pero de pie en la habitación de la torreta mientras se ponía el sol, proyectando una luz de tonos joya a través de los vitrales, supe que no cambiaría nada. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías llamado a la policía para denunciar a tu familia? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si mi historia resonó contigo. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces proteger tus sueños significa tomar las decisiones más difíciles de todas.